error, porque en la primera, ahorita ya está grabando para que no hagan bulla. Lo voy a localizar otra vez lo que estaba comentando. Miran la pantalla, mándenme un chat. Porfa, mande a alguien un chat aquí al Zoom. Si están viendo la pantalla. Ok. Ya estamos listos. Entonces yo estaba hablando de que ahorita detectamos de que la viga es rectangular, a pesar que la forma sea T, la figura sea una T porque se coló monolíticamente con la losa, ¿no? Pero el comportamiento de ella no es de T, es de viga rectangular, por lo que la cayó en el patín, ¿no? Eso es lo que les había explicado en clase, en teoría y todo. Aquí está la fórmula. ¿Qué pasa? Que siguiéndole los pasos que tiene el Nadine Hassan, me voy a detener un poco porque quiero dejarlo claro aquí, ¿no? El LN, ¿qué es para usted LN? LN es la distancia entre cara y cara de columna, ¿no? LN, fíjense, el problema es que en este ejemplo no me di cuenta que no tenía las dimensiones de la columna, ¿no? Pero LN es la distancia que de esta cara de esta columna a esta cara de esta otra columna. Eso es LN. O sea que yo le debo quitar media dimensión de columna aquí y media dimensión de columna aquí. Al final le voy a quitar una dimensión de columna, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí la distancia que me dieron fue 15 pies, centro a centro. Eso no es LN. Entonces le digo decir 15 menos la dimensión de la columna, ¿no? Eso sí es LN, ¿no? Pero el problema es que en el libro del Nadine Hassan no dieron la dimensión de la columna, entonces no podría inventar una columna, pero ¿para qué me voy a poner a inventar? Mejor te digo de que esa dimensión la necesitas aquí, ¿no? Porque yo metí el LN como 15, que es incorrecto, pero es que no tenía otra alternativa, si no quedo trabado ahí, invento una columna pero lo importante es que usted entiende qué es lo que es la longitud del LN, ¿no? Ahora, el paso 3 en el Nadine Hassan dice que se debe chequear el RO, ¿no? RO W, ¿sí? RO W. Miro que hay como un chat, ¿no? Ok, ya me percaté. Entonces, se debe chequear el RO W, ¿no? Entonces dice, bueno, yo voy a calcular RO W. Pongo RO W. Y pongo ahí la ecuación, ¿no? Dice AS, A sub S, ¿entre qué? Entre BW multiplicado por D, ¿no? Ok. Lo voy siguiendo al Nadine porque ustedes tienen el libro, ¿no? Un buen libro, pero, ok, dice, si le doy igual, dice aquí te falta un dato, me dice, para que puedas obtener el RO W, ¿no? ¿Cuál es el dato? Me falta el D. Entonces yo le voy a dar el D. Y me fijo aquí que el D decía eran 12 pulgadas, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto es 12 por 25? Yo lo estoy tomando en la pulgada como 25 milímetros, ¿no? Ese es 300 milímetros. Entonces le escribo aquí 300 milímetros. Ok. Entonces ya tengo el RO W, ¿no? El RO W es el porcentaje de acero en el alma, ¿no? Que se calcula con esta ecuación según el Nadine y el ACI, ¿no? ¿Y cuánto es el RO mínimo? RO mínimo dice es .033, ¿no? ¿Cómo calculo RO mínimo? Me parece que RO mínimo entonces, yo voy a buscar aquí las ecuaciones. Voy a escribir el RO mínimo, ¿no? ¿Cuánto es RO mínimo? Bueno, RO mínimo y busco la ecuación. Busco la ecuación en el ACI, ¿no? La ecuación en el ACI, quiero ver si la encuentro aquí, ¿no? Yo la puse aquí aparte para enseñarles después. ¿Dónde estaba el RO mínimo? Ya lo voy a encontrar, sí. RO mínimo, ¿no? Es la misma fórmula del acero mínimo, ¿no? Pero quiero ver dónde es que la puse, ¿no?
A cero mínimo, ¿no? Cero mínimo. Entonces debe estar por aquí, ¿no? A cero mínimo. Aquí, ¿no? Esta es la fórmula del acero mínimo. Me lo voy a llevar para ahí donde estoy haciendo el cálculo para que ustedes puedan seguirme el orden, ¿no? Ahí está. Aquí lo que me están dando es acero mínimo, ¿no? Entonces, acero mínimo, por ejemplo, es, yo puedo decir 1.4. Vamos a ver si lo calculo así, ¿no? 1.4 dividido entre F y E. Vamos a calcular uno ahí. Pero eso tiene que estar en, porque el megapascal tiene que estar adimensional, ¿no? Multiplicado por BW y por D. O sea, sería, si es .033, ¿no? O sea, sería, porque yo le estoy quitando aquí el BW y el D lo estoy pasando a dividir a la S, que esta fórmula de A es mínimo, ¿no? Entonces eso sería 1.4 entre, el era 420, ¿no? Ese .003. Entonces, ¿qué dice aquí el Nadine Hassan? ¿Qué dice el Nadine Hassan? Él no explica cuál es rho mínimo. Yo le estoy explicando a ustedes, ¿no? Que esta ecuación que está aquí es AS, ¿no? Realmente es AS a sub S mínimo. ¿Qué es A sub S mínimo? Me dice. Son esas dos ecuaciones que ya habíamos usado, ¿no? Yo agarré solo la del 1.4, ¿no? Realmente la ecuación es 1.4 entre F sub 10. La fórmula completa del AS mínimo es B sub W multiplicado por D, ¿no? Esa es la ecuación. Pero ¿qué pasa si él está usando, por seguir al Nadine Hassan, ¿no? Si quiero rho mínimo, ¿qué tengo que hacer? Que la S, el B y el D lo paso a dividir a la S, eso me daría rho mínimo, ¿no? Entonces ahí me está dando que rho mínimo me está dando igual al valor, ¿no? Rho mínimo, para que aquí como por el programa, ¿no? Dice uno entre Pascal, pero yo lo hice aquí aparte, 1.4 sin unidades, entre 420, yo sé que el rho mínimo es una cuantía que es adimensional. Y dice que es .00 y aquí el rho W es .033, lo miran aquí, la comparación. Dice es .0148, ¿no? Así es más que .00, ¿no? O sea que es .033 más que esta cantidad, ¿no? Entonces que la cuantía está bien, entonces después él viene y dice, necesita calcular epsilon t. ¿Por qué necesito calcular epsilon t? Porque yo necesito llegar, mire esta ecuación, ¿no? Yo necesito llegar a calcular el momento resistente de diseño, ¿no? Phi mn. Entonces yo necesito darme cuenta si epsilon t es más que .005, entonces hay que detenerse a calcular epsilon t, ¿no? Y epsilon t yo puse aquí una ecuación, puse aquí un grafiquito, ¿no? Puse aquí un gráfico. Ustedes saben que epsilon t es esta ecuación que está aquí, ¿no? Yo saco ahí el epsilon t, ¿no? El epsilon t, yo pongo aquí la ecuación, ¿no? Por relación de triángulo. Esto ya lo habíamos hecho en clase, ¿no? Solo estoy recordando también esta parte. Epsilon sub t va a ser igual de una relación de triángulo. Ahí dice .004, no le ponga mente eso. Ese es epsilon t. Si yo quiero calcular epsilon t, ¿a qué es igual eso? A d sub t menos qué? Menos c, ¿no? ¿Sí? Porque eso sería epsilon t entre la altura de este triángulo, ¿no? Que es dt menos c, ¿no? Y al despejar epsilon t fue hacia el otro lado a multiplicar a quién? A multiplicar al punto .03, ¿no? Y el punto .03, ¿cuál es la altura en ese triángulo? C, ¿no? Entonces yo divido entre C esto, ¿no? Pongo igual aquí. Entonces me dice, dame dt. En este caso, d sub t
Solo que quería estar es en el igual, suelo, mira. perdón, es igual a D, ¿no? ¿Por qué? Porque solo hay una capa de acero, ¿no? Entonces ese punto 03 o 300 milímetros, ¿no? Ahora me dice, dame C, me dice. Bueno, si yo tengo A en el cálculo anterior, ¿no? Yo tengo A aquí. Y F' es 21, yo sé que el beta 1, ¿cuánto vale beta 1? ¿Cuánto vale beta 1? 0.85, ¿no? Porque es menos de 4000, menos de 28 megapascal, ¿no? No le 0.80. Que yo tengo beta 1, ¿no? Entonces ahora te digo, calculate C. ¿Cómo calculo C? C es igual, me dice, a entre beta 1, ¿no? Ahí lo puse mal, ¿no? Sub 1, ¿no? Y le pongo igual. En milímetros eso sería 48 y pico, ¿no? ¿Ah? Entonces, si ya tengo C, aquí ya tengo calculado epsilon T, que es lo que ellos están haciendo, ¿no? ¿Cuánto le dio epsilon T? 0.0299, ¿no? Que hay que revisar esto porque están dando cosas diferentes, ¿ah? No sé dónde estuvo el error, porque aquí el DT es 16 pulgadas. Pero el D que yo estoy tomando son 16 por 25. Son 400 milímetros. No sé por qué le cambiaron el. Aquí no sé si es que yo, sí, que tengo un error, porque el D no es 12 pulgadas, porque eso está medido de la parte inferior de la losa, ¿no? A ese 12 pulgadas le tengo que sumar 4 pulgadas, ¿no? Entonces el D es 16 pulgadas. Aquí tengo un error. No sé de dónde vengo utilizando D con ese valor, ¿no? D 400 milímetros. Ahí cambió, ¿verdad? Y aquí también debe haber cambiado el D igual al DT, ¿no? Entonces ahí tengo ya punto 0.22, ¿no? Que es este punto 0.22 que está aquí, ¿no? Entonces, ese valor comparado contra el límite, que es punto 0.05, ¿se acuerdan la curva del gráfico de donde está phi? Las zonas de compresión, transición y tensión. Epsilon T tiene que ser más que punto 0.05 y aquí epsilon T es punto 0.02, es más que este. Entonces, por lo tanto, ¿qué concluyo ahí? ¿Qué se concluye? ¿Qué concluyó? Por lo tanto, me dice, la sección es controlada por tensión. ¿Y qué gano con eso? Me dice, ¿qué gano con saber que la sección es controlada por tensión? Pues lo único que gano es saber de que phi, el valor de phi vale 0.9, ¿no? No. Es igual a 0.9, ¿de acuerdo? Entonces, ese es lo único que iba a ganar ahorita con descubrir que la sección es controlada, porque si cae en transición hay que hacer qué ecuación para el phi, ¿no? Aquí cayó en tensión, pues lo calculé ahí. Entonces ese es el cálculo que tienen aquí ellos, ¿eh? 0.9, y ahora el próximo cálculo es phi mn, ¿no? Entonces yo voy a decir, ahora el siguiente cálculo es la resistencia de diseño, ¿no? Entonces digo, phi m sub n, ¿a qué va a ser igual? La fórmula sencilla, la fórmula va a ser igual, me dice, a phi, que ya lo estamos factorando, ¿no? Multiplicado por a sub s. Y multiplicado por la fórmula que ya hemos demostrado en clase por F y E, por D menos A sub 2. Menos A medio, pues. Y ahí le pongo igual. Eso en kilonewton, perdón, kilonewton por metro. En MATLAB no puedo escribir en mayúscula el kilonewton, ¿no? El K, pues, si lo pongo aquí, me sale que está en rojo, ¿eh? No, es que el MAE tiene con minúscula, ¿no? Ahí me da bien, ¿eh? Entonces yo tengo la resistencia de diseño, 352.226 kilonewton metros. Esa es la resistencia de diseño. Sí. Y ahí termina el problema. En el Nadine Hassan hay un paso 6, pero que el paso 6 dice que hay que chequear contra el acero máximo. Dice, por lo cual, cuando A sea menor que T,
y como aquí es menor que tenga el problema, yo no necesito hacer este control que ellos dicen, ¿verdad? Ese es un criterio del Nadine Hassan. Si miro el McCormack, no hace ese cálculo del AS máximo, ¿no? O sea, para mí el problema terminaría como tu profesor aquí. PMN, ese es tu resultado, ¿no? Hay otra cosa que te quisiera explicar, ¿no? En teoría, ¿verdad? Quiero aprovechar aquí este problema en teoría para darte un norte de otra cosa que nunca lo explican ellos en esta parte porque eso corresponde a las condiciones de servicio, ¿no? Pero yo lo quiero aprovechar aquí ya que estoy en este problema para comentártelo, ¿no? Solo que lo quiero localizar porque como pegué tantas cosas ahí, yo quiero localizar a esto, es lo que yo quiero comentar, ¿no? Quiero ver si es esto, ¿no? Que hay una ecuación a esta tablita que está aquí. Yo quiero aprovechar esta tablita y este espacio. Póngale cuidado a lo que te voy a comentar, ¿no? Esto se debe de chequear también al momento. Un chat. Sí, se escucha. Denme Sí, un chat profesor, para ver estamos si me están escuchando. Confirmen si me están escuchando, por favor. escuchando. Escriban, Sí, la estamos escuchando, porque me profesor. salió un mensaje como que no me están No, escuchando, no. ¿no? Ok, Sí, le entonces no escuchamos. hay problema. Aquí en Sí, profesor, estamos en la aquí. computadora me salió algo raro, ¿no? Entonces yo te estoy tratando de explicar de que para qué sirve esta sección 2432. Miren, 2432 del ACI, ¿no? Esta fórmula que está en el extremo derecho está en el sistema inglés, están en MKS, kilogramos, metros, y esta fórmula que está aquí, esta está en el sistema internacional, es la fórmula que nosotros debemos de usar, ¿no? Sistema internacional, ¿no? Sistema internacional, ¿verdad? ¿Qué garantizar con estas ecuaciones que están aquí? Dos ecuaciones hay, ¿no? Entonces, estas ecuaciones no son tampoco nada difícil, porque 280 entre FS y FS se calcula, por ejemplo, FS, según el ACI dice que se puede obtener como 2/3, ¿no? 2/3 de quién, del FIM, dice el ACI, ¿no? Entonces yo tengo ese resultado, ¿no? En megapascal, ¿no? Lo puedo poner en megapascal. Yo tengo eso. Mire la segunda ecuación. Usted debe aplicar las dos y ahí les va a decir, vayan a la sección 24.3 y van a ver que te dice quién gobierna, ¿no? La menor o la mayor, ¿no? Si yo aplico este 2/3 aquí, esto daría que la separación sería ¿cuánto? En la segunda ecuación, ¿no? ¿Cuánto sería la ecuación? Dice 300 multiplicado por 280 y dividido entre FS, ¿no? Eso me da 300, me dice milímetros. Sí. Lo que pasa es que es por el sistema, ¿no? Pero aquí lo tendría que corregir, ¿verdad? Para que me dé, tengo que meterle, porque como el FS está en megapascal y las otras están como adimensionales, yo tengo que buscar cómo eliminar ese megapascal, ¿no? Pero multiplicando tal vez por megapascal, pero esta es cuestión del marca, ¿no? Aquí tal vez factorándolo por eso. Entonces aquí me da, esta es cuestión del marca. Si hago la operación sin dimensiones, me da el 300 milímetros, ¿no? O sea que la separación, una da 300 milímetros, después tengo que meter en el otro. El C sub C es la distancia que hay de la cara de tensión hacia el borde o hacia el centro del acero. ¿Y cuánto es el centro del acero? Aquí en el dato no está, pues, el centro del acero, ¿no? ¿Qué distancia es desde la parte inferior al centro de ese acero? Ese dato no está. ¿Entienden? Normalmente lo asumen como en 2 puntos. No es que lo asumen, sino que ahí tengo que calcular recubrimiento libre, el diámetro del estribo y el medio diámetro de la varilla longitudinal, ¿no? Para poder llegar al centro, ¿no? Entonces yo tengo, si por ejemplo yo digo que el C sub C
Lo voy a asumir ahorita, eso es incorrecto, sí. Solo para que miren la ecuación, cómo se utiliza, ¿no? Lo voy a asumir, pero es incorrecto, yo lo puedo calcular. C sub C. Entonces yo digo, S es 2.5, 63.64 milímetros, voy a decir. Eso lo estoy asumiendo ahorita, eso lo tiene que calcular, acuérdese. Entonces digo, ¿cuál es tu segundo S? Entonces, tu segundo S es 380 multiplicado por 280. No le voy a poner unidades para que no genere ese problema. Por el tiempo, pues, para que no me consuma el tiempo. Aquí le pongo menos 2.5 multiplicado por C sub C. Entonces él me dice, ¿cuánto es C sub C, no? Ah, es que le dije que no iba a poner unidad y le estoy poniendo unidad, ¿no? Y aquí le voy a poner 64, ¿no? Eso es milímetro. Entonces, una me da 200 y la otra me da 300. Creo que si voy a la sección 24.3.2 de la 6, que no voy a ir por el tiempo, creo que ordena que tomemos la menor, ¿no? ¿Y qué pasa? La menor sería 220 milímetros, o sea que gobernaría este, ¿no? Pero fíjense lo que voy a explicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que 220 milímetros, es decir, S, debería ser, perdón, S minúscula, ¿no? Debería ser 220 milímetros. Casi estoy seguro que es la menor, pues. ¿Y qué significa eso? Que en tu problema, ¿cuánto es el S? ¿Cuánto es la separación que tenés entre barra y barra? Yo por eso te expliqué el problema anterior donde arranqué aquí, ¿no? Cómo sacaba la separación entre barra y barra, ¿no? Porque aquí, si yo saco esa separación entre barra y barra, yo me voy a dar cuenta aquí, ¿no? De lo siguiente, ¿no? Que esta sección 24.3.2 del ACI es para controlar el agrietamiento. Es decir, yo te digo, la separación que deben de llevar la barra son 220 milímetros. ¿Qué separación llevan entre barra y barra? Entre cara y cara de barra, ¿no? Ah, me dice, llevan 400, me dicen el problema, por decir algo, ¿no? Ah, 400 es más que 220, entonces quiere decir que se van a formar grietas que no son permisibles por el ACI. Profesor, miren el problema, lo calculamos bien, me dice, y la separación dio 150 milímetros, 200 milímetros. Y la separación máxima que permite el código es 220, entonces está bien, las grietas que se están formando no son muy, no, se pueden aceptar, ¿no? En el concreto siempre se va a agrietar en la zona de tensión, pero las grietas deben de estar dentro de anchos permisibles por el código. Y esta sección que está en la sección 24.3.2 lo que hace es controlar la grieta, ¿no? Que se va a formar en el concreto. ¿Cómo? Calculando el espaciamiento máximo de las barras y usted calculando aquí qué espaciamiento tiene entre barra y barra, ¿no? Tiene que tener todos los datos. Por eso yo le explicaba este primer problema, ¿eh? Para calcular el espaciamiento. Aquí se lo expliqué, ¿no? Ya con ese espaciamiento que tengo, vengo a calcular esta fórmula y yo me doy cuenta y concluyo aquí, la separación es adecuada porque el ancho de la grieta que se forma es menor que la separación máxima, ¿no? Que permite la ACI, hacen su conclusión, ¿no? Ese es un adicional. Ese tema lo encuentran en los libros de concreto en las condiciones de servicio. Usted va a la condición de servicio y ahí le explican esa ecuación. Yo me estoy adelantando porque yo quisiera que usted la aplique, pues ya me he visto entrar en la condición de servicio, sino que aquí una fórmula sencilla, me dice, solo es calcular la separación máxima de estas dos ecuaciones, así como lo calculé aquí, y comparando contra la separación que llevan las barras, ¿no? Y ahí miro si la grieta es adecuada o no es adecuada, ¿no? Yo quisiera contarles algo de que miraran de que, ¿por qué creen que puse esa tablita que está ahí, que es de la ACI, está en el apéndice, ¿no? Porque aquí te dice él cómo tenés que convertir, ¿no? Yo digo, si aquí me dice que 40.000, fíjense, 40.000 PSI, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto megapascal? Miren, si yo hago la conversión que le dejo al Marcal, que haga esa conversión, dice que son 40.000 PSI, son 275.79. Aquí dice 40.000 PSI, ¿cuántos megapascal son? Son 280 megapascal, ¿no? La conversión que hace la CI es conforme a la STM. Y la conversión que está haciendo aquí al MATCAT, entonces lleva un pequeño error, ¿no? Yo lo que debo hacer es que, ¿cuánto es el FI? Me dice, si yo estoy viendo que el FI es 40.000, yo solo debo decir por .07, 280 megapascal. Esa es
la conversión correcta, ¿no? ¿Me entienden? Si yo agarro FIE, otro FIE, ¿no? Y digo, que si yo tengo FIE 60,000 PSI por 0.07, porque ese es el factor que usa el ACI, ¿no? Aquí lo van a ver, mira. 60,000 por 0.07. ¿Cuánto me da? Me da 420. ¿Ves? Solo te estoy recordando cómo es que hace, cuál factores de conversión usa. Aquí es por 0.07 la conversión. 420. Y aquí lo voy a hacer otra vez. 40,000 por 0.07, ¿no? ¿Cuánto me da? 280 megapascal. Sí, yo te estoy explicando esto porque en los libros a veces no usan el factor de conversión que usa el ACI, ¿no? Entonces yo te digo, mejor usemos el factor que dice el ACI, que es el código, ¿no? No es que va a ser un gran error, no da una gran diferencia, pero yo prefiero usar mejor la conversión del ACI, ¿no? Aquí hay un problema 312, otro problema, ¿no? Entonces yo quiero que encaminar este problema y que usted lo termine de trabajar. Fíjese, aquí ya no tengo que calcular el B efectivo, él me lo está dando. 36 pulgadas es el B efectivo, ¿no? Yo no tengo que calcularlo, entonces yo digo B efectivo, pero ya te expliqué en el problema anterior que cómo se calcula, ¿no? 36 pulgadas. Yo debería hacer la conversión que hace el ACI, ¿no? Porque 36 por 25, esos son 900 milímetros, ¿no? Entonces yo digo, son 900 milímetros. ¿Sí? Tomando que una pulgada son 25 milímetros. Una pulgada es 25,4. Sí, yo sé, pero el ACI lo hace de esa forma, la conversión, ¿verdad? Entonces él te está dando ya el B efectivo, te da el HF y te dice que son 3 pulgadas. 3 por 25 son 75 milímetros, ¿no? ¿Qué otra cosa me da? Me dice. Me da D. ¿Y D cuánto es? Son 17 por 25, ¿no? 425 milímetros. Te está dando D, ¿no? Y te está dando la distancia que es de la parte inferior al centro del acero, ¿no? 3.5 pulgadas. ¿Sí? Entonces fíjense en una cosa, porque aquí el DT, ¿cuánto es el DT? Aquí en este problema el DT no es el mismo que el D, porque el DT está la distancia que es de la fibra superior, de la cara superior, al centro de la última hilera, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Aquí no hay datos para sacar el DT, ¿verdad? ¿Sí? Que como que los datos no lo pone completo el Nadim, ¿verdad? ¿Cuánto sería ese dato? Es que tampoco, no sé cuánto fue el recubrimiento que usó, cómo llegó al 3.5. Usted sabe, porque ya te lo he explicado en clase, que tenés que usar la fórmula para calcular el centroide, ¿no? Muchas veces en los libros también agarran la separación entre estas dos hileras de barra, ¿no? Entre estas dos hileras de barra también tiene que haber un control entre la separación libre, ¿no? Porque si no, ahí también se va a quedar atrapado el concreto, ¿no? Se va a formar ratonera, eso te lo explicaba en clase, ¿no? Entonces aquí no hay, pero el DT, yo te digo, es la distancia que es de la cara superior al centro de esta última capa, no es el DT. Es que yo necesito calcular el DT también porque ¿cómo voy a calcular el epsilon T para saber cuál es el factor phi? Ahí vamos a ver cómo lo hace él, ¿no? Entonces él dice, el primer paso hay que calcular A, dice. Hay que calcular A. Y te dan el AS, ¿no? Otro dato que te dan es el AS y te dice que son 6 pulgadas cuadradas, porque son 6 barras número 9. 6 barras número 9, si miro la tabla de la ACI, 6 barras número 9, la número 9 es la 29, ¿no? Son 645 milímetros. Yo puedo decir lo que puse en el problema pasado, número de barra. Seis. El AS barra, la barra es la 29, ¿no? 645. 645 milímetros cuadrados. Entonces el AS sería el número de barra
multiplicado por el AS, ¿no? De una barra, ¿no? Ahí tengo, y lo quiero poner en milímetros, solo le agrego el M, ¿no? Si lo quiero ver sin exponencial, lo pongo aquí en el marca, ¿no? 3870, ¿no? Yo tengo AS. Entonces, si hay que calcular A, se comienza por determinar A, ¿no? Como en el problema pasado, A. Yo pongo la ecuación, yo me la puedo traer del otro problema para no estar copiando, atrasándome, ¿no? Yo puedo decir aquí, me voy a llevar copiado este A, me lo copio y lo llevo para acá, ¿no? Y no estoy atrasándome escribiendo la ecuación de nuevo, ¿no? Entonces aquí A, ¿qué hace falta aquí como dato? Ah, falta el FY. Falta el FY. El FY de este problema es 60, 420 megapascal, ¿no? Y el F'C, perdón, F'C, el F'C es 3.5, o sea, sería 3.5 o 3500, ¿ah? Por punto 007, ¿no? Es 24.5. Conversión conforme al ACI, ¿no? 24.5 megapascal, entonces yo tengo A. ¿Qué pasa? Que A es esa cantidad. ¿Y cuánto es el HF? 75 milímetros, ¿lo miran? ¿Cuánto es HF? ¿Qué pasa ahora? En la comparación de A con HF, ¿qué pasa ahí? Que A es superior a HF. ¿Y qué concluyo? Por lo tanto, la sección es una T. Y ahí hago mi conclusión, ¿no? Entonces ya sé que voy a sacar las ecuaciones de la T, ¿no? Entonces fíjense aquí, ¿no? Lo que sigue en el problema, ¿no? Es que él va a buscar a ASF, ¿no? Como ya sabe que una sección T ahora va a encontrar ASF, ¿no? ¿Qué es lo que es ASF? Esto lo demostramos en clase, la fórmula, ¿no? 0.85 multiplicado por F'C, perdón ahí, multiplicado por F'C, multiplicado por B, ese es B efectivo, ¿verdad? Tengo que aclarar que es B efectivo, menos B sub W. Y esto dividido entre F y E. Igual. Ahí lo tengo. Si lo quiero en milímetros, solo le pongo eso. Lo quiero en metros, lo pongo. Entonces ya tengo el ASF, ¿no? Entonces mire que aquí dice que hay que chequear el epsilon T. Y aquí lo hacen de la otra manera. Ya no lo hacen con la ecuación aquí, sino que es con C entre DT, ¿no? Entonces yo puedo calcular C. ¿Cuánto va a ser el valor de C ahora? Es que eso depende del F'C. F'C menos de 28, ¿no? Entonces 0.85. Entonces aquí sería A entre beta 1, ¿no? Ahí tengo C, ¿no? Y ahora si nosotros decimos C entre D sub T, le pongo aquí igual, eso me da 0.255. Entonces fíjense en la lógica de ello, ¿no? Y como C entre DT, pero ¿de dónde sacó DT él? Ah, es que dice, después dijo, ¿no? 20.5 menos 2.5, ¿no? O sea, como que la altura de la viga, es 20.5 pulgadas por 25, ¿no? 512. Ahí no puedo dejar en milímetros. Acuérdense que ese
512. Perdón. Ahí se me va a terminar el tiempo. Le voy a poner 512.5 milímetros. Hasta el final dio el valor, ¿no? Y dijo que la distancia que de la parte inferior al centro del acero es 2.5 pulgadas, ¿no? No sé si llamarle R, ¿verdad? Un valor ahí, 2.5 por 25, ¿no? Igual. 62.5 milímetros. Entonces él dice que D sub T es H menos R. 45, 450 milímetros. Entonces ahí voy a meter el DT aquí para que lo pueda captar, ¿no? Ahí. Que si no se trae el DT del otro problema que tenía, ¿no? Pero aquí lo estoy controlando. Entonces, como ese valor es .375, que es el límite, acuérdense que la transición, la compresión, la transición y la tensión puede ser con la relación epsilon T mayor que .005, ¿no? C entre DT inferior a .375 y aquí el C entre DT inferior a .375. ¿Qué concluyo ahí? Que el phi vale ¿cuánto? 0.9. ¿Sí? Ahí concluyo que vale 0.9, o sea que la sección es controlada por tensión, ¿no? Aquí que el tanque. Y después van a calcular el momento nominal. Este momento nominal es solo aplicar las ecuaciones, ¿no? Checar el AS mínimo que calculamos en el problema, como lo calculamos. Aquí ya no están calculando con ρ mínimo, sino que lo están haciendo con AS mínimo. Como que te da esa perspectiva del que puedes utilizar ρ mínimo, que puedes usar AS mínimo. Usted puede usar todo el tiempo AS mínimo y no hay ningún problema, ¿no? Entonces aquí lo que va a calcular es este valor de phi, ¿no? Phi mn, ¿no? La resistencia nominal phi. Entonces escribo m sub n y pongo la ecuación, ¿no? Entonces va a ser phi multiplicado por, y ahí escribo así como está ahí, ¿no? A sub s menos a sf multiplicado por f sub y. Voy siguiendo la ecuación que está ahí, que ya también la demostramos en clase, ¿no? D menos A entre 2. Escribo aquí más ASF. Todo esto ya teníamos demostrado en la clase, ¿no? Que vimos presencial las últimas, ¿no? Por F sub Y. Por el brazo de palanca, ¿no? Que es D menos 0.5 o escriben HF entre 2, ¿no? Y ponen igual. Aquí hace falta el ASF, pero el ASF yo lo tengo aquí calculado, ¿no? Que no lo agarró. Lo voy a poner aquí, lo voy a volver a copiar. Voy a reescribir, a ver. No lo acepta, ¿no? Ah, porque aquí hay un error, hombre. El ASF está en milímetros, debe estar